TUTV presenta Tu Opinión, programa de opinión de producción nacional audiovisual apto para todo público. Bienvenidos amigos televidentes a una nueva emisión de Tu Opinión, programa que ustedes disfrutan a través de la señal de TUTV, televisión que está contigo de lunes a viernes, 12 del mediodía, nuestra acostumbrada reposición a las 8:30 de la noche. Hoy nuestro programa es sumamente especial y tiene una connotación verdaderamente notable. Nos encontramos en principio en las instalaciones del Hotel Eurocaribe Internacional en su área de restaurante. Quiero agradecer a su gerente general, el señor José Leonardo Tervini, por permitirnos estar nuevamente acá, hacernos sentir como en casa, como siempre ha sucedido. Y vaya que tiene que ser súper especial porque tenemos acá a la máxima autoridad de la iglesia venezolana, como es el cardenal Baltasar Porras, quien es excelentísimo acá en el país, además de estar en una misión muy especial en la ciudad de Carúpano. Recordemos que Monseñor, en este caso el cardenal Baltasar Porras, es arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Caracas y bueno, tiene un historial muy amplio, ¿no?, que muchos conocen y que vamos a ir en el transcurso del programa conversando. Cardenal, gracias por atendernos, bienvenido al programa Tu Opinión a través de TUTV. Y bueno, nos gustaría conocer en principio lo que ha sido estas primeras horas, ¿no?, desde que llegó a Carúpano, desde lo que ha vivido y ha sentido con la feligresía carupanera y pariana, porque para nadie es un secreto que su visita también tiene como objetivo principal participar en la culminación del año jubilar de la diócesis de Carúpano a propósito de sus 25 años. Y recordamos el mes de abril del año pasado, porque aquí estuvo también el nuncio apostólico, Monseñor Alberto Ortega Martín, en el mes de abril. Bienvenido y gracias por atenderlo. No, muchísimas gracias. Y bueno, siempre venir al oriente de Venezuela, venir aquí a Carúpano, es la segunda vez que vengo, invitado por Monseñor Jaime Villarreal para clausurar este año jubilar de esta diócesis. Y tenía muchas ganas de volver. Yo tuve hace muchos años una convención nacional de cronistas oficiales de Venezuela. Yo sigo siendo cronista oficial del municipio Libertador de Mérida, de la capital. Y eso me permitió hacer amistades que lo hemos mantenido pues en el tiempo. Y desde el punto de vista eclesiástico, seguir lo que es todo el recorrido, porque la creación de estas diócesis que dividen a los estados, yo creo que es bueno saber que por el convenio que se firmó en el año 64 entre el gobierno de Venezuela y el Vaticano, una de las cláusulas ponía que las circunscripciones eclesiásticas debían estar siguiendo los límites de las circunscripciones civiles. Esto no se cumplió casi, digamos, desde el comienzo, por una realidad. Creo que la Iglesia Católica en Venezuela se ha adelantado mucho más que lo civil en la división de las circunscripciones. ¿Por qué? Porque la división de Venezuela en los 20 estados data de 1904, cuando Venezuela pues era otra, apenas comenzando el siglo XX, incomunicado, con muy poca población, y hay estados que son sumamente enormes, muy grandes. Pensemos en el Guárico, que por eso se creó la diócesis de Valle de la Pascua, que es la mitad del estado Guárico. Pero cada una de esas dos mitades, tanto Calabozo como Valle de la Pascua, es más grande que los 3 estados andinos juntos. Que apure con la creación pues de Guadualito, Anzoátegui, con la creación pues del Tigre. Y también uno ve en el mapa y pareciera que el estado de Sucre es como muy chiquito, pero venir de Cumaná hasta Carúpano es todo un viaje. Hay que rodar, bueno, por la situación, la configuración. Y qué mejor, lo que ha querido pues la iglesia es estar cerca de la gente.
Y una de las cosas que uno valora y que yo lo estoy valorando mucho es cómo en esta zona, toda esta parte de Paria que responde ahora a Carúpano, lo que era hace 50 años y lo que es ahora desde el punto de vista eclesiástico. Ya es una diócesis que tiene más de 30 sacerdotes, que tiene una serie de obras en el campo educacional, en el campo sanitario, en la ayuda pues a la población, y no con un sentido proselitista, sino con el poder levantar las muchas cualidades y virtudes que tiene nuestro pueblo y que muchas veces ha sido descuidado, olvidado pues de las autoridades. Yo creo que esto es una región que si tuviéramos una visión a nivel de, digamos, de quienes dirigen nacionalmente pues el país, la capacidad no solamente turística, sino los emprendimientos que aquí hay en esta zona, las posibilidades de mucho tipo para que no sea una zona como abandonada y que se preste entonces por la cercanía con Trinidad y con las otras islas en toda la situación de tráfico de drogas, trato también de la trata de personas, en fin, de estas formas que indican la inexistencia, diríamos, o la no presencia de lo que tienen que ser las instituciones del Estado y que quedan entonces en manos de estos grupos mafiosos que lo primero que tienen por delante es el beneficio que pueden sacar sin que en ello medie siquiera el respeto a la vida y a las personas que son tratados pues como una mercancía. Por eso pues además hay que ver esta forma tan cercana, tan familiar que tiene el oriental. Y a propósito de eso, cardenal, que usted menciona, ha jugado un papel fundamental Cáritas Carúpano, que se ha consolidado acá en la ciudad. Usted tuvo la oportunidad de visitar. ¿Cómo fue ese acercamiento con esas personas que acuden diariamente allí, con la pastoral social, que ha hecho un trabajo bastante evaluable, no solamente acá en Carúpano, sino en toda la costa de Paria? Sí, y sobre todo, además de lo que significa el servicio en el campo de la salud, de la formación, de la desnutrición de los niños, el mantenimiento de todo esto, yo creo que hay un elemento que hay que resaltar: la cantidad de personas voluntarias que mueve Cáritas. Que eso, si hubiera que pagarlo, digamos, a lo que tuviera que ser, serían grandes cantidades de dinero. Pero es gente que ofrece sus capacidades, su tiempo, su profesionalismo. Ahí tenemos médicos, gente que en el mundo de la educación, lo que es la educación para el rescate de gente que ha caído pues en el mundo de la droga. La atención que debemos tener también fue una de las cosas que más me emocionó en la visita de ayer para las personas discapacitadas. ¿Y con qué trato? Desde los niños con síndrome de Down o otras personas adultas, con aquel cariño y con aquella profesionalidad que se da y que se hace sin querer buscar ningún tipo de proselitismo. No es que vengan aquí para que sean esto o lo otro, sino donde hay necesidad hay que estar. Vamos a establecer una pausa. Estamos en el Hotel Eurocaribe conversando con Cardenal Baltasar Porras. Ya venimos con mucho más en Tu Opinión. Usted está viendo Tu Opinión. Usted está viendo Tu Opinión. Seguimos conversando con su excelentísimo Cardenal Baltasar Porras a propósito de su visita acá a Carúpano en el marco de la conclusión del año jubilar por los 25 años de la diócesis de Carúpano. No olviden que también nos pueden sintonizar vía streaming a través de www.multitel.com.ve, @tutv.com.ve, y no deje de visitar nuestras maravillosas redes sociales en TikTok, Instagram y Facebook, identificadas como @tutv.ve. Toda la programación también la puedes ver en nuestro canal de YouTube, Tu TV. Seguimos conversando, Cardenal.
Estamos en una etapa dentro del país bastante difícil, ¿no? Y creo que la iglesia ha jugado un papel muy importante y en este sentido la palabra reconciliación en este momento, ¿qué pudiera representar? Mire, yo creo que lo primero que debemos tomar en cuenta es que todos somos distintos, diferentes, pero el que uno piense, opina o tenga otra visión de las cosas no significa que uno es enemigo. Uno de los males que se ha querido sembrar entre nosotros es precisamente que el que no piense como yo, el que no sea de mi grupo, de mi partido, de mi sector, yo lo desprecio como enemigo. Y al enemigo hay que eliminarlo, y no, somos distintos para complementarnos. Y creo que si alguna virtud tiene el oriental es eso de cercanía con todo el mundo. Yo salí esta mañana a caminar aquí un poquito, aquí al lado de la playa, y es que como la gente lo saluda a uno como si fuéramos conocidos de toda la vida. Eso no se ve en todas partes, muchísimo menos. Y cómo uno disfruta, diríamos, cuando tiene a su lado otra persona que piensa distinto, por ejemplo, o que tiene aficiones distintas, como con el béisbol, ¿no? Esta es una zona muy magallanera, yo soy carajista, empedernido, pero ver cuando hay esa rivalidad, eso no se da en otros países. Es un peligro uno ir a un partido de fútbol en Argentina, en Brasil o en Europa, no se diga, y no se le va a ocurrir a uno sentarse en, al lado del bando contrario porque peligra su vida, mientras que aquí uno goza si va ganando y bueno, lleva palos si va perdiendo, pero sin que eso signifique que tenemos que caernos pues a puños y tenemos que despreciarnos los unos a los otros, sino que esa convivencia es un valor, es una virtud, que es la que nos permite ver más lo que nos une que lo que nos separa. Y creo que esto es una de las grandes lecciones que en estos momentos, cuando los populismos lo que nos siembran precisamente es estas cosas, pues bueno, lo estamos viendo sobre todo, o de forma más espeluznante, llamémoslo así, en ese mundo oriental, donde todas estas guerras, bueno, ¿qué es lo que generan? Generan un odio porque si uno no es de la misma religión, de la misma cultura de un pueblo de otro, por eso viven enfrascados en guerras y en exterminios los unos de los otros desde hace centenares y miles de años. Bueno, así no se puede progresar. Tener la búsqueda de la verdadera paz no es estar uno callado para que quien más manda o tiene más poder lo lleve a uno como un esclavo. No, no, hay la capacidad y es una cosa bella que también he podido ver en esta visita. Hay que ver los emprendimientos que hay. Emprendimientos en medio de condiciones que no son las mejores y sin embargo, pues se busca cómo poder ser uno capaz de gobernarse, diríamos así mismo, y de ofrecer también algo. Ante estas circunstancias, cardenal, se ha notado un acercamiento de la feligresía y sobre todo mucha gente joven en la iglesia, cosa que tal vez en años anteriores no ocurría. Y yo creo que un punto importante representó el tema de la pandemia, ¿no? Mucha gente se acercó a la iglesia a orar y de allí en adelante ha habido un auge, ¿no?, dentro de lo que es el catolicismo venezolano. Ciertamente, yo creo que la pandemia indudablemente que tuvo pues los efectos negativos como todos, pero esto es una experiencia venezolana muy interesante. Recordemos que la famosa gripe española ya por los años 20, desde comienzos del siglo pasado, ¿qué fue lo que hizo que hombres como José Gregorio Hernández, el doctor Racetti, todos ellos trabajaron por la salud para superar lo que era aquella mortandad que se estaba dando en el mundo entero y también aquí, y que tuvieron además hasta la valentía en momentos, 1919, 18, 19, 20, el poder de Juan Vicente Gómez era todavía muy fuerte y fueron capaces de poder señalarle, mire, el Estado no está cumpliendo
con lo que es su función en lo sanitario, en la salud pues, de la población. Y como hombres que pensaban distinto, José Gregorio y Racetti trabajaron juntos y trabajaron con cariño. ¿Por qué? ¿Qué los unía? Nos unía era la salud de la gente y no las diferencias que tuviéramos en el orden filosófico, en el orden religioso y hasta en el orden político, y eso permitió que se avanzara tanto en la medicina en Venezuela. Bueno, yo creo que eso tenemos que recuperarlo y vivirlo como una herencia que es la que nos pide en estos momentos el país. Volviendo al tema de su visita a Cacarúpano, ¿qué se lleva de lo que vivió en la misa oficiada en la Catedral Santa Rosa de Lima? Mira, fue una experiencia realmente muy bella de ver la vitalidad de esta iglesia. A veces tenemos como clichés que no responden a la realidad. Se piensa muchas veces desde el centro y desde el occidente del país que, bueno, Oriente, eso como que otro mundo descuidado, y ahí como que no hay nada. Bueno, no, miren, hay demasiadas cosas buenas, no solo la naturaleza que, bueno, que nos atrae, por eso es tierra de gracia, indudablemente esto, sino también gente trabajadora, gente honesta, gente alegre, que busca superación y que si hubiera una plataforma del Estado, que el Estado sea más consciente que tiene no solamente que apoyar, sino promover para que después la iniciativa privada, tanto personal como de instituciones, pueda echar adelante tanto en el orden financiero, en el orden económico, en la posibilidad de una mejor vida de todas nuestras regiones, que evite en parte un mal que es que uno tenga que emigrar desde el campo hasta la ciudad y después de la ciudad en condiciones, pues bueno, me voy para el extranjero, donde sea, pasar trabajo. No, yo creo que arraigar teniendo ese sentido profundo de que nuestra cultura tiene mucho que darnos y se ha enamorado a tanta gente que ha venido del exterior. Ver aquí la gratitud que existe en toda esta zona de Parias. Bueno, pues el padre Jorge, bueno, un italiano que podíamos pensar, bueno, este es un loco, que ¿cómo se le ocurrió estar aquí metido 20, 30 años favoreciendo pues a la gente? Y la gente es tan agradecida que hay que ver cómo lo recuerdan y cómo hay obras que llevan su nombre. Vamos a establecer pausa, amigos. Enseguida vendremos para la última parte del programa. No se vayan. Usted está viendo Tu Opinión. Usted está viendo Tu Opinión. Bien, llegamos a la última parte del programa, conversando gratamente con Cardenal Baltasar Porras en su visita a Cacarúpano a propósito de la conclusión del año jubilar con motivo de los 25 años en la diócesis. Hay una fecha también importante que acá se festeja mucho con los fieles, Cardenal, es Santa Catalina de Siena, 29 de abril, una fecha también súper importante. Si se quiere, es la copatrona de Carúpano, patrona carupanera de Santa Rosa, pero se ha tomado, ¿no?, al paso de los años a Santa Catalina de Siena como un marco referencial importante dentro de del catolicismo. Sí, y es bien curioso porque la devoción a Santa Catalina de Siena en Venezuela está en buena parte circunscrita aquí al oriente, aquí en el Delta, en Guayana, y solo hay una parroquia en el occidente, pues, Marina, que tiene su nombre. Pero yo creo que es el poner en alto la presencia de la mujer luchadora, de la mujer tenaz, de la mujer con valores y con principios. Y sabemos que en nuestro mundo, en nuestra región, y aquí también es un matriarcado. A veces decimos que la mujer es el sexo débil. No, hay que ver el esfuerzo de nuestras madres, que son las que más meten el pecho, digamos, para levantar todo un hogar, para levantar a los hijos, para el trabajo, para esa capacidad de sacrificio. Bueno, Santa Catalina, sí, Santa Catalina, y además pensemos que esto lo hizo esta mujer siendo del siglo XIII. Uno pudiera decir, pues hoy en día, pero en aquel entonces, bueno, la condición de la mujer era muy secundaria,
dentro de la sociedad y tuvo esa valentía. Yo creo que eso, todo lo que podamos hacer para una mejor formación de nuestras mujeres, de nuestras madres, del sentido de familia, para que nos transmitan, pues, no solamente ese cariño que nos lo explotan con el Día de la Madre para sacarnos una lagrimita y para que gastemos los reales que no tenemos en llevarle pues un regalito, no. El amor de cada día es el agradecimiento a quien nos da la vida, pero que nos da también la vida cultural, las cosas que uno aprende desde niño, pues, ¿de dónde nacen? Nacen fundamentalmente pues del hogar, del entorno, de la escuela, del ambiente en el que nos movemos. Y por eso, además, cuando uno oye hablar de siempre pues de Carúpano, la referencia a la iglesia principal, entonces pues era Santa Catalina, pues bueno, tendré pues también la dicha de poder presidir la Eucaristía el día de mañana. ¿Qué representó para usted el Papa Francisco? Vaya, cuando hablamos de él, bueno, es un Papa latinoamericano, ¿no? Pero en lo personal y en lo que representó para Baltasar Porras Francisco. Bueno, yo lo primero que haría referencia, hay que ver lo que es la riqueza de la iglesia latinoamericana, porque no solamente a nivel de los obispos, sino de los sacerdotes, de las religiosas, de los laicos, por la existencia del organismo regional, quizás, a mi modo de ver, no solamente más importante, sino el que ha durado. Hay muchos organismos regionales que han nacido en lo económico, en lo cultural y tal y todo, aparecen y desaparecen. En cambio, el Consejo Episcopal Latinoamericano, pues desde 1956 hasta nuestros días, es un organismo que nos une porque nos ha ayudado a compartir en la diversidad que pueden tener nuestros países, pero la cantidad de cosas comunes que tenemos. Y esto fue lo que me permitió, me dio la gracia pues de conocer y de tratar al arzobispo de Buenos Aires, José Mario Bergoglio, y coincidimos en muchos eventos y bueno, ahí nació una amistad, porque además somos hijos del Vaticano II, tanto él como yo. Él me repetía con frecuencia, acordate que estudiamos teología en los mismos años y leímos los mismos autores, es decir, y ese carácter latinoamericano que él le dio pues a su pontificado, siendo el primer papa jesuita y el primer papa de este continente, y como él mismo decía, venido del fin del mundo. Bueno, ciertamente ha dejado un sello, que vamos a cumplir un año de su muerte, de su desaparición, y él tuvo siempre como norte la periferia. Él mismo, en una oportunidad, que se lo dijimos varios de los latinoamericanos, mire, ¿y por qué no va a la Argentina? Dice, mire, por una razón muy sencilla, no es que no quiera mi tierra. Por ahí dicen que si esto, que si lo otro, no, nada de eso. Yo lo siento, y además era muy argentino pues en toda su manera de ser. Pero si yo voy a la Argentina, entonces tengo que visitar las grandes capitales y las grandes ciudades de otros países, y fijémonos que la inmensa mayoría de los viajes del Papa fueron que a la periferia, a los países más abandonados o los países en los que la población católica era mínima. Pensemos en ese último viaje que él hizo a Mongolia, que mucha gente decía, pero bueno, ¿cómo va a ir este señor allá a un país que no sabemos ni dónde queda y que encima apenas hay unos 2.000 católicos en medio de millones de otras religiones? Porque hay que ir precisamente a buscar la razón de ser de nuestra vida. No es el centro de un círculo que es siempre el poder, sino hay que ir a esas esquinas del poliedro donde están los excluidos, los pobres, los marginados, los que están en la cuneta de la vida, que son los que nos tienen que hacer trabajar por el bien común. ¿Cuál es la palabra que usted, con tanto bagaje en el ámbito del catolicismo, pudiera generar a la nueva generación de sacerdotes, que son verdaderamente numerosos? Mira, el tener verdadero sentido de esperanza. La esperanza es quizás la virtud que más necesitamos y que muchas veces menos tenemos.
Y la esperanza no se encuentra, se construye. La esperanza es tener claro el norte, a dónde tenemos que ir, pero el camino es tortuoso y el camino puede tener nubarrones y tener dificultades, pero esa es la que nos permite ser auténticos, porque si yo no pongo, por ejemplo, la esperanza en el sentido de la vida y el respeto a los demás, bueno, a lo mejor me aprovecho de haber tenido formación para esto, para lo otro, para explotar. No, mire, yo no puedo explotar ni a ese pobre que veo por ahí que parece un mendigo que no tiene nada, no. A ese hay que darle la mano porque tiene la misma dignidad que uno y que a lo mejor esa condición a la que ha llegado por la pobreza, por la droga, por el abandono, pues de todos, por la ignorancia, no es que sea peor que uno, sino que no se le dio oportunidad y esas oportunidades tenemos que buscarlas entre todos. Y una frase que el Papa Francisco en las muchos encuentros que tuve con él, tanto antes de ser Papa como después de ser Papa, él me decía, acordate que somos unos privilegiados, porque tú habías pensado alguna vez que ibas a ser arzobispo, yo que iba a ser Papa, ¿verdad que no? Somos privilegiados. Pero ser privilegiado, y en la vida muchos lo podemos ser, no da derecho a privilegios sino a servir. No te olvides. Y yo creo que esto es algo que debemos tener. Que yo haya tenido, yo, cualquiera, la posibilidad de tener esto o lo otro, no es para sentirme superior, sino para servir. Cardenal, de verdad que para nosotros ha sido un honor haberlo tenido en el programa, haberlo tenido en tu TV, en nuestras redes sociales que también están activas. Y bueno, brevemente, porque ya el tiempo se nos agota, que es el implacable que ha pasado, su bendición para toda la gente que nos ve, no solamente en Carúpano Paria, sino en el mundo. Bueno, yo creo que aquí, ante lo que es esta majestuosidad del Mar Caribe, que lo vemos y lo tenemos pues ahí en el fondo, sepamos abrir nuestro corazón. Como decía el cardenal Lebrun, él me decía, yo soy un hombre amplio porque yo nací en Puerto Cabello y en el mar abierto uno tiene que estar abierto a todo. Que el Señor y la Virgen Santísima, bueno, la Virgen del Valle, patrona de todo este oriente que va mucho más allá, pero la Virgen del Pilar, pues que es la patrona de esta diócesis de Carúpano, bendiga a todos los que aquí habitan, bendiga a nuestra patria y bendiga al mundo entero y trabajemos por ser sembradores de paz y ser constructores y protagonistas de lo que soñamos y a lo que tenemos derecho. Así que, bueno, me siento reconfortado y agradecido de haber podido venir aquí a Carúpano y me quedan más ganas de poder volver pronto. Ojalá Dios mediante podamos tenerlo nuevamente a su excelentísimo cardenal Baltasar Porras. Lo vieron ustedes a través de Tu Opinión por Tu TV, televisión que está contigo, reiterando el agradecimiento a la gerencia del Hotel Eurocaribe Internacional que nos ha permitido tener esta grata conversación con el cardenal Baltasar Porras. Así que continúen disfrutando de la excelente programación que les tiene Tu TV, televisión que está contigo. Hasta la próxima. Tu TV presentó Tu Opinión.